Bueno, tenemos una misión y es cerrar este evento. 30 minutos para contarles una historia. Durante un tiempo tuve la oportunidad de coordinar un servicio de clínica de heridas en una institución acá en Bogotá de cuarto nivel. Y no se imaginan la cantidad de veces que tuve discusiones o encuentros con respecto a sostenibilidad financiera para las curaciones de mis pacientes. Ya les voy a contar por qué. ¿Alguien aquí es auditor? Ya me entenderás por qué. Bueno, en esta sesión les quiero contar por qué una herida compleja acompañada de terapia de presión negativa es costo efectiva. En la declaración de conflicto de intereses, esta conferencia es patrocinada por Bioart, sin embargo todos los datos aquí económicos y estadísticos son de mi investigación académica y económica. Si de pronto alguien aquí ya sabe qué es la terapia de presión negativa, me excuso, pero voy a hacer un resumen breve de qué es esta terapia. Esta terapia consiste en tener una presión sobre una herida con un dispositivo que ejerce presión subatmosférica controlada, y esta es controlada por medio de un software de una bomba eléctrica. Esta terapia promueve la cicatrización que no se logra fisiológicamente o naturalmente en un paciente, lo que quiere decir que está indicada para heridas crónicas y complejas. También es importante recalcar un concepto que es cura en ambiente húmedo, que es la curación que probablemente todos conocemos, que es que un paciente va a un servicio, le colocan un dispositivo, tiene que ir regularmente a unas citas y este paciente comienza a cicatrizar con el tiempo. Resulta que en Colombia, no hace mucho tiempo, enfermería especialmente se está especializando en esta curación en ambiente húmedo. Por muchos años esta curación en ambiente húmedo fueron gasas, dispositivos de petrolatos, vaselina, vendajes y listo. Ahora, la tecnología de ambiente húmedo cuenta con dispositivos interactivos con la piel, con las células, los fibroblastos en las heridas para una cicatrización más rápida y más efectiva. Es importante tener en cuenta esos dos conceptos. Quiero contarles que en Colombia tenemos 3 heridas que están en las estadísticas de las heridas, de la incidencia en heridas. Tenemos en primer lugar las úlceras vasculares, especialmente las úlceras venosas, úlceras de pierna. Tenemos la úlcera de pie diabético, probablemente todos acá alguna vez hemos visto o conocemos un caso de paciente de úlcera de pie diabético. Tenemos lesiones por presión y tenemos heridas quirúrgicas. En este momento solamente vamos a hablar de heridas crónicas, por lo tanto no voy a hablar de heridas quirúrgicas. Quiero mostrarles 3 estudios rápidos. Este primero, de úlceras venosas. Como les digo en estadísticas, en primer lugar en Colombia. Resulta que este es un estudio económico. Los 3 estudios que les voy a mostrar son estudios en economía. Este estudio se guía por un modelo de Markov en donde en el País Vasco deciden hacer un estudio de qué tan efectiva es la terapia de presión negativa, porque se dan cuenta que en países como Reino Unido, Estados Unidos, la presión negativa es un tratamiento de primera elección. Cuando les decía al inicio que yo discutía especialmente por glosas hospitalarias de que los pacientes no necesitaban la presión negativa, probablemente también en algún momento les pasó a ellos, porque están colocando una tecnología tan costosa, si un dispositivo acá en Colombia, el promedio es de 130.000 pesos para una curación. Entonces se dieron cuenta en este estudio que la terapia de presión negativa es dominante, lo que quiere decir que es más barata y más efectiva que hacer curaciones en cura húmeda. Lo que quiere decir, en estos términos económicos, que la cura húmeda está dominada, es dominante la presión negativa frente a ese tratamiento. Miren aquí en esta gráfica, no sé cómo se saca acá el láser, acá está. Aquí en esta gráfica, no pude. La presión negativa tiene un coste en euros de 18.000, mientras que la cura húmeda de 26.000. Entonces, aquí se dieron cuenta que sí podía ser tratamiento de primera elección la terapia de presión negativa en esos pacientes con heridas. ¿Qué se dieron cuenta en este estudio? Importantísimo. Miren que no es solamente el dispositivo que yo voy a colocar sobre la herida, sino que también están los costos de hospitalización y también está el tiempo del profesional, que por lo general es enfermería quien coloca estos dispositivos. Hay un dato muy importante que quiero contarles acá y es
que la Organización Mundial de la Salud dice que es costo efectivo un dispositivo cuando éste no supera 3 productos internos brutos en el país. Este aquí es un ejemplo de una terapia en una pierna. Ahora vamos con el segundo estudio, lesiones por presión. Este estudio nos muestra una comparativa entre colocar presión negativa y también la cura húmeda. ¿Qué nos dice? Aquí tenemos 2 cambios de apósito a la semana de presión negativa y al final este tratamiento en euros está en 11.256. Mientras que si hacemos cura húmeda, que ya no son 2 veces, sino son 4 veces a la semana, durante 59 días, casi el doble que el anterior, tenemos un coste de 18.155 euros. La terapia de presión negativa está indicada solamente en lesiones por presión 3-4. ¿Qué quiere decir? Pacientes que tienen tendones expuestos, huesos expuestos y mayor riesgo de infección. Un 93% de las lesiones tratadas con terapia de presión negativa se resuelven, mientras que el 63% que tienen cura húmeda se resuelven, una diferencia del 30%. Estos son ejemplos de pacientes con lesiones por presión, trocantéricas, glúteas, con el dispositivo puesto. Quiero agregar acá que esto es muy cómodo para el paciente. Estas heridas tienen mucho exudado, tienen mucho drenaje, tienen muchos olores y esta terapia es supremamente cómoda para el paciente, se siente limpio, además de que la hospitalización o en general la recuperación del paciente siempre va a ser muy segura ante microorganismos. Por último, el pie diabético. Este estudio es de Colombia, entonces vamos a hablar en pesos. Este diagrama nos muestra, miren que los estudios anteriores era presión negativa versus cura en ambiente húmedo. Sin embargo, este estudio ya nos muestra otras tecnologías de avanzada. Tenemos por aquí factor de crecimiento y terapia con oxígeno local. ¿Qué nos dice este estudio realizado en Barranquilla en el año 2021? Que la terapia de presión negativa es menos costosa y es más efectiva. Ya en Colombia se estudió que la terapia de presión negativa es más efectiva. Resulta que para ese año el Producto Interno Bruto estaba en 23 millones de pesos. Y esta gráfica aquí nos muestra, aquí arriba, nos dice, la OMS dice que no hay que pasar 3 Productos Internos Brutos. Estábamos por debajo del Producto Interno Bruto con terapia de presión negativa. Arriba, en FCE, que es el factor de crecimiento, está casi a las 3 veces del Producto Interno Bruto, pero también es efectivo. Este estudio muestra que también es efectivo. Y por debajo tenemos la terapia de oxígeno local, lo que quiere decir que está en un rango medio la terapia de presión negativa. Esta es una terapia en paciente de pie diabético. Las lesiones en general no son tan grandes en estos pacientes, pero avanzan muy rápido hacia la complejidad. Son las heridas que más se complican. Y finalmente quiero mostrarles esta gráfica también en pesos colombianos. Miren arriba, TPN, costos finales 20 millones de pesos. Tenemos abajo la terapia de oxígeno, SOT, 47 millones de pesos. Tenemos al final el factor de crecimiento con 48 millones de pesos. Más económico, terapia de presión negativa. Costo efectivo, los 3, porque están dentro del rango de los 3 productos internos brutos. Pero quiero mostrarles que la terapia de presión negativa está como la más económica. Conclusiones. Este año, más o menos en mayo, en abril, salió la guía de la Asociación Europea del Manejo de Heridas. Y esta asociación dice para este año, la terapia local en la herida es igual o incluso más importante que la terapia farmacológica del paciente. En ese orden de ideas, tenemos que comenzar a abrir ese abanico de posibilidades para las curaciones de los pacientes y también pensando en sostenibilidad financiera y sostenibilidad hospitalaria, pensando en el futuro. Los gastos de hospitalización son muy importantes, elevan mucho el costo de cualquier terapia. Todavía se cree que la terapia de presión negativa se puede colocar solamente en salas de cirugía,
Pero esta guía de la Asociación Europea dice y plantea la presión negativa como una terapia de atención primaria en salud. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente va a consulta externa, se coloca su terapia de presión negativa y se va con su máquina portátil para la casa. He tenido pacientes, enfermeras, médicos, profesores, que yo les he puesto la terapia y se van para su trabajo muy tranquilos. Como les digo, es una terapia silenciosa, que el paciente se siente limpio porque las heridas siempre dan una sensación de oler mal, de estar sucio. Y eso también genera un impacto económico positivo para el país. Las personas no dejan de trabajar, las personas continúan desarrollando su vida diaria. Tenemos por aquí que hay falta de inclusión en los protocolos institucionales. Y ahí viene mi historia nuevamente de mis peleas por glosas en las instituciones. ¿En dónde estaba protocolizada la terapia de presión negativa? No, pero es que esa herida va a cerrar en menos de la mitad del tiempo. ¿En dónde está protocolizada la terapia de presión negativa? No en salas de cirugía, pero esto es un servicio de atención primaria en salud, no está protocolizada. Entonces la invitación es a incluir este tipo de terapias en los protocolos. Como les decía, esta especialidad de heridas en enfermería es muy nueva para el país, pero por supuesto que ya al menos las ciudades principales están capacitadas para tener este tipo de terapias y profesionales que las colocan. Finalmente, tenemos los años de vida recuperados en el paciente. Estas estadísticas nos muestran que utilizar estas terapias recuperan el paciente más rápido y tenemos más años de productividad y años ganados económicos en el paciente, y también pensando en temas de salud pública en funcionalidad general. Entonces la pregunta para cerrar ¿es sostenible la terapia de presión negativa en sistemas de salud? Los números lo dicen y los números no mienten. Muchísimas gracias.